Esto no es un video, es la señal que esperabas sin saberlo, el eco de una frecuencia que lleva tu firma exacta vibrando en silencio, y cada segundo que escuchas el campo reorganiza tu línea de tiempo. Mientras buscabas algo que te explicara por qué nada encaja del todo, tu nombre ya estaba siendo pronunciado en un registro que no tiene voz ni forma, solo resonancia. No llegaste aquí porque el algoritmo decidió mostrarte esta imagen. Llegaste porque el campo ya reconoce tu frecuencia, y cuando una frecuencia es reconocida, lo que sigue no puede detenerse. Hay una sensación que quizá notes ahora mismo, un cosquilleo sutil en el centro del pecho, como si algo que estuvo dormido acabara de despertar y estuviera calibrando tu cuerpo desde adentro. Eso no es ansiedad. Es la primera confirmación. Lo que vas a escuchar no es teoría ni metáfora blanda. Es el mecanismo exacto por el cual tu identidad, tu firma vibratoria única, interactúa con el campo cuántico de posibilidades. ¿Y por qué en este momento preciso, mientras dudabas si seguir o irte, el campo ya tomó nota? Los antiguos lo sabían. Pronunciar un nombre era invocar presencia, alterar el tejido de lo real. La ciencia cuántica lo confirma de otro modo. El observador colapsa la onda, la intención modifica el resultado. Pero nadie te dijo que tú eres tanto el observador como la onda observada, y que el simple hecho de estar viendo esto ya disparó un protocolo de reconocimiento que no tiene vuelta atrás. Respira, no como técnica, solo como pasaje, porque lo que sigue requiere que estés presente, no disperso. El campo no funciona con esperanza difusa ni con deseos vagos. Funciona con frecuencias nítidas, con firmas inequívocas, y tu firma acaba de activarse. Déjame mostrarte la paradoja que sostiene todo esto. Si el futuro ya está ocurriendo en algún plano de probabilidad y tus decisiones colapsan una versión entre muchas, ¿qué pasa cuando una versión futura de ti mismo ya eligió, ya cruzó, ya activó la frecuencia correcta? La respuesta es simple y descolocante. Tu presente comienza a recibir señales, sincronicidades imposibles, empujones sutiles que no vienen del azar sino de una causalidad invertida. Este video es uno de esos empujones. No lo encontraste, te encontró. El campo ya reconoce tu frecuencia. Esa frase no es un mantra vacío, es un enunciado operativo. Reconocimiento implica que algo en el entramado de la realidad identificó tu patrón energético, lo comparó con el registro de lo posible y activó una respuesta. Esa respuesta puede ser un pensamiento que no pediste, una persona que aparece de la nada, una oportunidad que no buscabas pero que llega exactamente cuando la necesitas. Los escépticos lo llaman suerte, los ingenuos lo llaman magia, los que saben lo llaman alineación de frecuencia. Ahora bien, ¿por qué tu nombre? Porque el nombre no es solo una etiqueta social, es un código vibratorio. Cada sílaba, cada fonema genera una onda específica cuando se pronuncia, cuando se piensa, cuando se invoca. En tradiciones iniciáticas de Egipto, Sumeria, la Cábala, el nombre verdadero era secreto, porque quien lo conocía podía influir en tu campo energético. No es superstición, es física sutil. Las palabras son vibraciones, las vibraciones son ondas, las ondas colapsan posibilidades, y tu nombre ahora mismo está vibrando en el campo no porque alguien lo dijo en voz alta, sino porque tu presencia aquí, tu atención enfocada en estas palabras, está generando una firma resonante que el campo lee como intención activa. Siente tu espalda contra la superficie donde estás. Nota el peso de tu cuerpo. Eso es anclaje. Porque lo que viene ahora puede parecer abstracto, pero tu sistema nervioso ya lo está procesando como información somática. Hay una ligera presión en la base del cráneo. ¿La percibes? Es el punto donde la frecuencia del campo entra en tu sistema y comienza a reorganizar los patrones de
pensamiento que te mantenían en bucle. Esto no llega por azar. La primera revelación que necesitas integrar es esta: no estás buscando tu propósito te está rastreando. El modelo mental que nos enseñaron es lineal. Esfuérzate, busca, encuentra. Pero el campo no opera en línea recta, opera en resonancia. Cuando tu frecuencia se vuelve coherente, cuando dejas de emitir señales contradictorias, cuando tu intención interna y tu acción externa se alinean, el campo responde no con esfuerzo, sino con sincronicidad. Y la sincronicidad es el lenguaje que usa el universo para decirte: estás en la frecuencia correcta, sigue. Piénsalo así: si cada elección que haces emite una vibración, y esa vibración atrae eventos, personas, circunstancias en la misma frecuencia, entonces tu vida actual no es el resultado de lo que mereces, sino de lo que vienes emitiendo. La mayoría vive en frecuencias heredadas: el miedo de los padres, la duda del entorno, la resignación colectiva. Pero hay un momento, un punto de quiebre donde alguien decide emitir su propia frecuencia, y ese momento para ti es ahora. Este video te eligió porque tu frecuencia ya estaba cambiando antes de hacer clic. El campo lee intenciones, no palabras. Aquí es donde la lógica se pone interesante. Si el campo responde a frecuencias y tú eres una antena emisora y receptora al mismo tiempo, ¿qué ocurre cuando cambias la emisión sin cambiar la recepción? Cortocircuito. Te esfuerzas por manifestar abundancia, pero sigues sintonizado en el canal de la escasez. Hablas de confianza, pero tu cuerpo está en modo supervivencia. El campo no escucha tus palabras, lee tu estado interno. Y tu estado interno se lee en la postura, en la respiración, en la microtensión que sostienes sin darte cuenta en los hombros. Relaja los hombros. Es un gesto simbólico, pero los gestos simbólicos reconfiguran la frecuencia. El campo ya reconoce tu frecuencia, y eso significa que cada vez que regresas al miedo, al sabotaje, a la duda automática, estás enviando señales mixtas. No te juzgo, todos lo hacemos, pero el costo de la señal mixta es el estancamiento. Y el estancamiento no es quietud, es movimiento en círculo, la ilusión de avance sin salir del mismo lugar. La mayoría pasa años así, creyendo que algo externo los detendrá, pero lo que los detiene es la incoherencia vibratoria. Quieren una vida expansiva desde una identidad contraída. Ahora voy a pedirte algo muy simple pero poderoso. Si esto que estás escuchando te resuena, si algo en tu pecho se está abriendo aunque no sepas por qué, quiero que lo declares. No para mí, no para el video, para el campo, porque el campo lee declaraciones como comandos. Entonces cuando llegue el momento, y ya casi llega, vas a escribir en los comentarios: mi frecuencia está activa. El campo responde. No es afirmación vacía, es el primer acto de coherencia entre intención y palabra. Y cuando lo hagas, algo se moverá. No de inmediato, no con fuegos artificiales, pero en las próximas 48 horas vas a notar una señal. Puede ser un mensaje inesperado, una idea que no tenías hace 5 minutos, una sensación de claridad que no habías sentido en meses. Esa será la confirmación de que el campo recibió la señal. Comenta: mi frecuencia está activa. El campo responde. Hazlo ahora, antes de seguir escuchando. Porque lo que viene después de esta declaración no es lo mismo que lo que viene antes. Cruzas un umbral invisible pero operativo, y cuando cruzas, el campo reorganiza la matriz de probabilidades a tu alrededor. No es magia, es coherencia. La física cuántica lo llama colapso de la función de onda. Los místicos lo llaman alineación. El resultado es idéntico. Lo que era posible se vuelve probable. Bien, si ya escribiste, sigue. Si no, también sigue, pero sabes que dejaste pasar el primer nodo de anclaje. No hay castigo, solo consecuencia.
tardarás más en notar el cambio, porque el cambio no ocurre en el pensamiento, ocurre en el acto. Y el acto más simple es declarar. Ahora viene la segunda revelación, y esta es más incómoda. La razón por la que muchas personas no activan su frecuencia no es porque no sepan cómo, sino porque temen las consecuencias. Porque activar tu frecuencia real significa que todo lo que no resuena con ella comenzará a alejarse. Relaciones que funcionaban por inercia, trabajos que tolerabas por seguridad, hábitos que mantenías por familiaridad, todo eso empieza a crujir. Y la mente interpreta el crujido como amenaza. Pero el crujido es reordenamiento. Es el campo limpiando la estática para que tu señal llegue limpia. Siente tu mandíbula. ¿Está tensa? Afloja. La tensión en la mandíbula es resistencia no hablada, palabras que no dijiste, verdades que tragaste. Y cada verdad tragada es una interferencia en tu frecuencia. El campo no puede reconocerte completamente si sigues fingiendo ser alguien que no eres. No estoy hablando de autenticidad como concepto Instagram. Hablo de la frecuencia base, la que emites cuando nadie te mira, cuando no hay audiencia, cuando estás solo contigo mismo y decides si mientes o no. Esa frecuencia es la que el campo lee, y si mientes ahí, el campo responde a la mentira, no a la intención. Esto es lo que las tradiciones iniciáticas enseñaban en silencio. El nombre secreto no es el que te dieron al nacer, es el que te das a ti mismo cuando decides quién eres, sin negociar con el miedo. Y ese nombre, esa identidad real, vibra en una frecuencia tan específica que cuando la activas, el campo no tiene más opción que reorganizarse a tu alrededor, no por obediencia, sino por resonancia. Lo similar atrae lo similar. Si vibras en coherencia, atraes coherencia. Si vibras en caos, atraes caos. No hay excepción. Ahora bien, ¿cómo se activa esa frecuencia de forma práctica? No con rituales complejos ni con meditaciones de 3 horas. Se activa con decisiones pequeñas y con sostenidas. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, activas la frecuencia. Cada vez que priorizas tu integridad sobre la aprobación externa, activas la frecuencia. Cada vez que sueltas una relación tóxica aunque duela, activas la frecuencia. El campo no responde a las intenciones grandes y vagas. Responde a las elecciones concretas y repetidas. Y cuando esas elecciones se vuelven patrón, la frecuencia se vuelve imparable. Hay algo más que necesitas saber, y esto es donde la lógica y la sensación se fusionan. El campo ya reconoce tu frecuencia, pero eso no significa que te vaya a regalar todo sin esfuerzo. Significa que cuando te muevas en la dirección correcta, las puertas se abrirán. Pero tienes que moverte. La frecuencia no sustituye la acción, la potencia. Cuando actúas desde la frecuencia correcta, las cosas fluyen. Cuando actúas desde la frecuencia incorrecta, todo se siente forzado. Esa es la señal. Si algo requiere control excesivo, manipulación, presión constante, estás en la frecuencia equivocada. Si algo requiere presencia, claridad, paciencia activa, estás en la frecuencia correcta. Nota tu respiración ahora. ¿Es superficial o profunda? Si es superficial, estás en modo defensa. Si es profunda, estás en modo receptivo. El modo receptivo no es pasividad, es apertura activa. Es decirle al campo, estoy listo para recibir lo que me corresponde, pero no voy a forzar lo que no es mío. Esa postura, ese estado interno es lo que activa la sincronicidad masiva. Porque el campo no pelea, reorganiza. Y cuando tú dejas de pelear, el campo tiene espacio para reorganizar tu realidad sin resistencia. Aquí viene la antítesis que necesitas enfrentar. Puedes seguir como hasta ahora, esperando que algo externo cambie para que tú cambies.
Eso es vivir en frecuencia reactiva. O puedes cambiar tu frecuencia interna y observar cómo lo externo se reorganiza. Eso es vivir en frecuencia creativa. La diferencia no es filosófica, es operativa. En frecuencia reactiva, eres efecto. En frecuencia creativa, eres causa. Y la causa no espera permiso. Actúa y el mundo responde. La mayoría elige la reactividad porque es más cómoda. No requiere responsabilidad. Puedes culpar al jefe, a la pareja, a la economía, al país. Pero la comodidad de la culpa tiene un costo, la impotencia. Y la impotencia es una frecuencia de contracción, de cierre, de estancamiento. El campo responde a esa frecuencia dándote exactamente eso, más razones para sentirte impotente. No porque sea cruel, sino porque es un espejo. Si emites impotencia, recibes circunstancias que confirman la impotencia. Si emites poder, no dominación sino agencia interna, recibes circunstancias que confirman tu capacidad de influir en tu propia vida. Elige ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, ¿vas a seguir esperando que alguien o algo externo valide tu frecuencia o vas a activarla tú mismo y observar cómo el mundo valida tu elección? Esta pregunta no es retórica, es el túnel de decisión por el que todos pasamos antes de que algo cambie de verdad. Y el túnel es incómodo porque requiere soltar la narrativa de víctima y asumir la narrativa de creador. Pero del otro lado del túnel está la frecuencia que el campo ya reconoce, esperando que tú la reconozcas también. El campo ya reconoce tu frecuencia. Lo repito porque necesitas oírlo hasta que deje de ser frase y se vuelva certeza somática. Tu cuerpo sabe cuando algo es verdad. Hay una relajación, un asentimiento interno, una sensación de sí, esto es. Si estás sintiendo eso ahora, no es sugestión, es reconocimiento mutuo. Tú reconociendo al campo, el campo reconociéndote a ti, y cuando eso ocurre, la línea entre adentro y afuera se difumina. Ya no hay separación, hay un continuum de frecuencia que fluye en ambas direcciones. Ahora, si llegaste hasta aquí, hay algo que necesitas hacer para sellar este cruce. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que acabas de activar no se sostiene con un solo video. Se sostiene con coherencia repetida, con recordatorios constantes, con señales que te devuelvan al centro cuando la mente te jale hacia el ruido. Y este canal es uno de esos recordatorios. No es casualidad que lo encontraste, es causalidad invertida. Tu yo futuro ya está suscrito. Ya integró la frecuencia y desde ahí te está enviando señales hacia atrás en el tiempo para que tomes la decisión correcta ahora. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte esta transmisión. Pero no compartas por compartir. Comparte porque sabes que esa persona está lista aunque no lo sepa. El campo no necesita convencer, necesita resonancia y cuando compartes desde la resonancia, no estás evangelizando. Estás activando un nodo más en la red de frecuencias coherentes que está creciendo silenciosamente en el planeta. Cada persona que activa su frecuencia real eleva la frecuencia colectiva un grado. Y cuando la frecuencia colectiva sube, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Voy a darte la tercera revelación, y esta cierra el ciclo. El campo no solo reconoce tu frecuencia, también te muestra el siguiente paso, pero nunca más de uno a la vez. Esto es crucial. La mente quiere el mapa completo, la estrategia de 5 años, la garantía, pero el campo no opera con garantías, opera con señales. Te da el siguiente paso, y cuando lo das, te da el siguiente. Y así, paso a paso, construyes un camino que no existía antes de que empezaras a caminar. Esto no es fe ciega, es confianza operativa. Confías en que el campo responde porque ya lo comprobaste con cada pequeña señal que seguiste y que resultó en algo real.
El error que cometen la mayoría es esperar la señal gigante, el rayo divino, la aparición del ángel. Pero las señales del campo son discretas, una intuición suave, una conversación casual que abre una puerta, un libro que cae de la estantería en el momento justo. Si las ignoras esperando algo más dramático, el campo no insiste, simplemente espera. Y mientras espera, tú te quedas atascado preguntándote por qué nada cambia. La respuesta es simple. Estás ignorando las señales que ya llegaron. Siente tu corazón ahora, no como órgano, como centro. Hay una inteligencia ahí que no piensa en palabras, pero sabe en certezas. Esa inteligencia es la antena más precisa que tienes para leer las señales del campo. Cuando algo es correcto, el corazón se expande. Cuando algo es incorrecto, se contrae. No necesitas análisis, no necesitas pros y contras, solo necesitas preguntar y sentir. Y cuando sientas la expansión, muévete. Cuando sientas la contracción, detente. Es así de simple, aunque la mente lo complique. El campo ya reconoce tu frecuencia y eso significa que cada vez que eliges desde el corazón en lugar de desde el miedo, estás alineando tu emisión con tu recepción. Y cuando emisión y recepción se alinean, se produce el fenómeno que los antiguos llamaban gracia y los modernos llaman flujo. No es que todo sea fácil, es que todo tiene sentido. Incluso lo difícil, incluso lo doloroso se siente parte de un proceso mayor que te está llevando hacia algo que aún no puedes nombrar pero que ya reconoces. Ahora bien, hay un último obstáculo que necesitas atravesar y es el más sutil. Es la tentación de convertir todo esto en identidad espiritual, de empezar a hablar de frecuencias y campos y sincronicidades como si fueran accesorios que te hacen especial. Pero el campo no responde a la identidad espiritual. Responde a la coherencia interna. Puedes hablar el lenguaje perfecto y vivir en total incoherencia. Y el campo leerá la incoherencia, no el lenguaje. La prueba de que tu frecuencia es real no es cuánto sabes, sino cómo vives. Si tu vida es más pacífica, más clara, más alineada que hace 6 meses, tu frecuencia es real. Si solo cambiaron las palabras que usas pero sigues en el mismo caos interno, aún no cruzaste. Relaja el vientre. La tensión abdominal es control, y el control es el antídoto de la frecuencia. No puedes controlar al campo, solo puedes alinearte con él. Y la alineación requiere soltar, no apretar. Soltar la necesidad de que las cosas pasen a tu manera, en tu tiempo, según tu plan. Eso no es resignación, es colaboración. Es decirle al campo, yo hago mi parte, elijo, actúo, me muevo, pero confío en que tú haces la tuya reorganizando lo que yo no puedo ver. Y cuando confías así, el campo responde con precisión quirúrgica. Te da exactamente lo que necesitas, no necesariamente lo que quieres. Y con el tiempo, aprendes que lo que necesitas siempre fue mejor que lo que querías. Ahora percibes la frecuencia de reconocimiento actuando en silencio. Un orden suave en tu mirada, una alineación discreta en tu pecho. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El campo ya reconoce tu frecuencia, y esa no es una frase, es un estado que ahora habitas. Las próximas horas, las próximas decisiones confirmarán si esta transmisión fue información o transformación. La diferencia está en lo que hagas con lo que acabas de activar. De ahora en adelante no persigues, permites, no fuerzas, fluyes, no buscas, reconoces, porque lo que ya es tuyo no necesita ser conquistado, solo reclamado. Y reclamar no es gritar, es asentir internamente y moverte como si ya fuera cierto. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Y si esto resonó en alguien que conoces, comparte esta transmisión, no como favor, sino como acto de coherencia.
Porque el campo lee las acciones, no las intenciones, y compartir desde la resonancia es la forma más directa de confirmarle al campo que entendiste. Tu nombre ya vibró, ahora vibra tú.